En- Vale, pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir nuevamente a esta maravillosa formación de jueces para esta 10ª edición de la liga. Bueno, nosotros ya tuvimos nuestra primera parte, que eran los torneos que se celebraron en octubre, que era para las categorías de junior, de senior y de bachillerato. Y bueno, pues esta formación está dirigida a la primera fase de las rondas en formato de debate académico. Entonces, pues nada, como esta es una reunión más que todo informativa para darles un poco más de detalles acerca de las novedades que traemos para estas 2 semanas, voy a compartir pantalla un poco más, a ver si puedo compartir pantalla. Aquí. Vale, entonces tenemos aquí, uy, bueno, vale. Este es el dossier que inicialmente se le entrega a los colegios, que es únicamente, vuelvo y repito, para esta fase de debate académico que se va a celebrar en las últimas 2 semanas de noviembre. Entonces, vale, sí, esto ya está. Bueno, para nuestros estudiantes hemos lanzado una pregunta que ya la hemos lanzado con un mes de antelación, la publicamos por nuestras redes sociales, pero vuelvo y se la repito. Entonces, la pregunta que van a debatir los chavales, tanto de junior como de senior, es: ¿la intervención gubernamental contribuye a reducir la brecha digital? Entonces, como comprendemos que a lo mejor esta pregunta puede ser más problemática para los más jóvenes, hemos añadido un briefing, que es básicamente una hoja donde vamos a dar una explicación mucho más amplia de la pregunta para que ellos puedan como comprenderla un poco mejor. Esto lo vamos a publicar hoy mismo dentro de nuestra página web y es libre para que todos puedan consultarla, tanto jueces como debatientes, colegios, etcétera. Pero en principio esta va a ser la pregunta. Vale, pues nuestros objetivos, como ya se conocen, eh, aprender a documentarse. Digamos que la ventaja que tiene esto es que de esta fase del debate es que la pregunta se lanza con un mes de antelación, lo que les permite a los colegios poder documentarse acerca del tema, aprender sobre los términos que son nuevos para ellos y consultar todo tipo de información que pueda resultarles útil para crear su línea argumental. También les sirve además para aprender a identificar qué fuentes, digamos, pueden ser apropiadas para un debate o qué fuentes pueden ser apropiadas para el tema. Y claro, esperamos que obviamente pues van a tener un maravilloso acompañamiento de sus mentores de debate. Entonces, que ahí les van a ir colaborando con todo lo que sea posible. Y bueno, y después lo que se espera es que apliquen estos conocimientos en su discurso. Para este formato académico hemos puesto que como obligatoriedad que tenga un máximo de 4 debatientes. Entonces a lo mejor hay equipos que tengan 3 debatientes o 2 debatientes, pero lo importante es que no superen ese máximo, de manera que todos pueden tener una competición más o menos eh, igualada, ¿no? O equitativa dentro de lo que cabe. Estas son las intervenciones del debate, el formato de debate académico, algunos ya los conocerán, pero de todas maneras se los vuelvo a mencionar. Tenemos un sorteo de posturas que bien puede ser a favor o en contra, y esto es una ventaja pues porque los equipos ya tienen como su línea argumental hecha con antelación, entonces pues, simplemente es aplicar la postura o bien a favor o en contra si les ha tocado. Tenemos la introducción, el turno de refutaciones y luego al final las conclusiones, el orden se invierte. Vale, aquí estos son los papeles de los debatientes, que en teoría ya también están incluidos en el dossier que se lanzó a principio de curso, donde se detalla un poco más acerca del papel o el rol que debe desempeñar cada debatiente, la explicación sobre los puntos que deben tratar, como por ejemplo la introducción trata el contexto, las definiciones, una breve descripción de los argumentos. Ya digamos en los turnos de refutación ya empieza más la carga argumental, sobre todo en la primera, y en la segunda refutación ya es la carga más, digamos,
reconstructiva y a la vez también más refutadora, ¿no? Por así decirlo, que valga la redundancia, que se encarga más de invalidar los argumentos del equipo contrario. Y finaliza con la conclusión, cuyo papel, así por encima, es mucho más sintético, es mucho más analítico, es mucho más reflexivo y todo eso se presenta dentro de lo que sería el papel del conclusor. Entonces, información general, pero claro, esto ya ha sido comunicado a los debatientes en su momento. Vale, los horarios. Como tenemos dos categorías, la categoría junior se va a celebrar del 15 al 18 de noviembre y la categoría senior del 22 al 25 de noviembre. Van a tener dos debates. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que los equipos vayan a debatir dos veces. Quiere decir que a lo mejor un equipo tenga que debatir en la primera ronda a las 3 o puede que le corresponda a las 5:30. Cada equipo va a debatir solo una vez, entonces o bien le corresponde debatir a las 3 de la tarde o bien le corresponde debatir a las 5:30 de la tarde. Todo esto lo hemos ajustado más o menos en las preferencias que tienen los colegios o la disponibilidad que tiene cada uno de los colegios y más o menos calculando, estos son digamos, los horarios que más les cuadran a los colegios para que puedan los chicos debatir. Claro, de momento, creo que me parece que el máximo de jueces que tendremos presencial a lo mejor serán unos 3, 4 jueces. La verdad es que al ser una liga por varios días va a ser algo bastante laxo. Entonces, digamos que contamos con esa ventaja de que vamos a tener una gran disponibilidad de tiempo y pues los chicos podrán debatir o bien en una jornada o en otra. Entonces, es algo bastante flexible. Lo mismo va a suceder en la categoría senior, que los equipos van a debatir una sola vez, pero bien les va a corresponder a las 3 o a las 5:30. Eso se publica esta misma tarde con lo que son los cuadrantes. Y en base a los cuadrantes ya empezamos a hablar sobre el papel de los jueces, ya empezamos a asignar, digamos, los jueces según la disponibilidad que tengan, etc. Manuela, una cuestión. Sí, dime. Del tema del horario, antes de que pases del horario. ¿Estos horarios son válidos tanto si es online como si es presencial? Sí, tanto si Vale. es online como si es presencial, pero lógicamente como tenemos tantos días, afortunadamente, a lo mejor tenemos que llamar a un juez para que juzgue una tarde y ya está. A lo Vale, mejor, o a lo correcto. mejor la primera ronda o a lo mejor la segunda ronda, ¿sabes? O sea, Vale, va a haber como esa libertad también para que el juez pueda decidir qué día le interesa para poder debatir, perdón, para poder juzgar. vale. Muy bien, muchas gracias. Perdona por No, cortarte, no, ¿eh? no, no hay problema. Vale, el cronograma. Este es el cronograma que inicialmente tenemos planteado y claro, aquí ya los colegios me empezaron a decir desde las 3 de la tarde hasta las 7. Pues no, este cronograma está previsto en el peor de los escenarios posibles, o sea, si hay incidentes, si hay algún tipo de interrupciones, despistes, lo que sea, se tiene todo eso en consideración y este es el cronograma que se tiene previsto. Si los equipos llegan un poco antes de las 3:30 que se da el debate, digamos que ya están listos a las 3:15, pues directamente entran a debatir. O sea, nos ahorramos ese tiempo. Si llegan un poco más tarde, pues hombre, ahí tienen como 30 minutos de margen para ponerse las pilas antes de poder iniciar el debate. Entonces, esto es por si hay algún tipo de imprevisto, algún tipo de incidente, algún tipo de despiste también de los equipos que no se enteran muy bien de dónde tienen que ir o lo que sea, pues este es el cronograma que se tiene previsto. Pero lógicamente depende también de los equipos, si esto, digamos, se reduce, si salen más temprano, si salen más tarde, ¿vale? Pero esto es en teoría, si todo sale muy mal. O sea, que no se asusten por las horas. Vale, el break de jueces. El break de jueces es una novedad que hemos metido esta vez en esta liga y es, bueno, básicamente le vamos a pasar una hoja de valoración a los equipos, de la misma manera en que le damos una hoja de valoración a los jueces. Entonces, los equipos tendrán su hoja de valoración para calificar, uy, a los jueces, que me ha faltado una U aquí,
la calidad del feedback que dan los jueces, es decir, la manera en cómo ellos juzgan, si les ha gustado los comentarios que han dado, si les sirve para mejorar la calidad de su propio debate, todo ese tipo de aspectos van a ser dirigidos a los equipos y que ellos puedan, digamos, que calificar a los jueces de manera en que los jueces los califican a ellos. Claro, novedad. Y me regreso un poco al cronograma. Después del debate, los jueces van a tener 40 minutos de feedback. Entonces ahí sí pueden decir lo que sea, lo que quieran, lo que deseen, mejor dicho. Si quieren tratar la forma, si quieren tratar el contenido, todo ese tipo de cosas, van a tener muchísima más libertad. Y de esa manera nos aseguramos de que los equipos tengan la oportunidad de tener toda la información para mejorar para el siguiente debate o para el siguiente torneo, etcétera. Entonces, como esta vez van a tener tanto tiempo para feedback, ellos, además de recibir esta información, también podrán evaluar con mayor, digamos, precisión a los jueces en el break de jueces. Y, uy, Manuela, un segundito sobre esto que acabas de decir. En este feedback, se puede hacer que el feedback, ya que nos dais la posibilidad de tener muchísimo tiempo, porque 40 minutos, acostumbrados a los 5 o 10 minutitos que tenemos normalmente, los 40 minutos nos suenan como una barbaridad, pero aprovechando que tenemos esos 40 minutos, podremos dar feedback, digamos, independiente a cada uno de los equipos, que yo creo que es mucho más personalizado. Sí, sí, claro. De hecho, hemos hecho precisamente dado un margen de 40 minutos para que ustedes puedan darle el feedback tanto a los equipos a nivel general, pero también a cada debatiente de manera independiente. Entonces, para ver qué tal lo ha hecho el introductor, pues mira, tienes, yo qué sé, una muletilla o te ha faltado, digamos, darme un poco más de margen respecto a las definiciones. Todo ese tipo de aspectos ya lo pueden hacer muchísimo más personalizado. Vale, Vale, correcto. ¿correcto? Vale. Entonces, pues bueno, esto va a ser un break de jueces. Lógicamente, después vamos a publicar quiénes han sido los mejores jueces del torneo. Y esos mismos mejores jueces del torneo son los encargados de juzgar a los mejores equipos. Es decir, que probablemente si un juez recibe un 10 de 10 en su trabajo, probablemente será el juez que, bueno, probablemente no, será el juez que será llamado para juzgar las semifinales o las finales directamente. ¿Vale? Otra novedad que hemos añadido esta vez ha sido un reglamento. Entonces, claro, estos detalles del reglamento son a nivel general de toda la liga, es decir, tanto del debate académico como el debate parlamentario, como el de Súmate al debate. Entonces, el reglamento da un poco más detalles y un poco más de, digamos, de marco teórico para que tanto los jueces como los debatientes sepan qué es lo que deben debatir y cómo deben de juzgar, ¿vale? Es como simplemente como un margen para que, digamos, tengan toda la información muchísimo más clara. Este reglamento lo van a publicar en la página web y es libre para todas las personas que puedan consultarlo. O si por alguna razón adicional un juez no puede consultar el reglamento, pues que contacte conmigo y yo le daré una copia del reglamento si es necesario. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor en ediciones pasadas hemos tenido algunos inconvenientes con los equipos que dicen a lo mejor no me cuadra el feedback o no me cuadra bien la hoja de valoración. Entonces hemos desarrollado este reglamento de tal manera que quede todo muy bien explicado, tanto para los debatientes como para los jueces y que no se nos escape absolutamente nada adicional, ¿vale? De todas maneras, ahora les presento la hoja de valoración para que puedan echarle un vistazo y si hay algún tipo de duda, pues lo vamos a consultar. ¿Vale? Y también sobre el feedback. Vale. Esto respecto a lo más general. Vale, ahora les voy a presentar los criterios de evaluación y el feedback. A ver si está por aquí. Uy. Que yo con la tecnología me entiendo fatal. Entonces, uy, ¿dónde está la hojita de Excel? A ver, creo que lo tengo aquí. Vale, sí.
hoja de ítems o la hoja de valoración. Uy, perdón. Oh, no, está pensando. Vale, aquí está. Vale, esta hoja de ítems también lo vamos a dejar en la página web de tal manera que puedan consultarla. Pero de todas maneras, la idea es como, digamos, tener un poco la información centralizada, ¿no? Entonces, creo que esto, si no estoy mal, creo que se podrá modificar ¿De directamente. todas? Paula, ¿de todas? ¿O solamente de todo? De todo. Vale, entonces les explico muy brevemente la hoja de valoración. Eh, Muy sencillo, van a decir la ronda. Si es la primera ronda a las 3 de la tarde o a las 5 de la tarde. Esto es más que nada para como guiarnos para saber qué ronda han juzgado. Tenemos aquí la sala. Si es presencial, pues se da el número de la sala presencial. Si es virtual, pues el número de la sala virtual. El nombre del juez y si hay algún juez adicional, pues se rellena el nombre del juez los jueces que correspondan. Aquí los equipos, aquí tenemos, por ejemplo, los criterios que se van a utilizar a la hora de juzgar el debate. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos el criterio de identificación y selección de los hechos relativos a la temática. Y aquí la explicación tiene una explicación así muy resumida acerca de lo que nos referimos con ello. Entonces, conocimiento adecuado, relación de datos, identificación de información relevante y selección de la información adecuada. Entonces, son criterios que les pueden ayudar para ustedes juzgar de una manera mucho más eficiente y también mucho más eficaz. Y también, además, de una manera muchísimo más justa, todo lo que cabe, ¿no? Entonces, bueno, esto es como un margen global. Aquí tienen una corta explicación sobre todos los criterios que puedan ser necesarios para facilitarles a ustedes la labor de jueces. Luego tenemos la sección de debatientes, que aquí, por ejemplo, si vamos a pedirle a los equipos que se presenten y ya, digamos, le damos una valoración según el debatiente. Después el introductor, por ejemplo, se llama Genis o Jenis, no sé cómo se pronuncia. Y le damos un valor a lo que ha sido su intervención a lo largo del debate. Y aquí el resultado final, pues ya será el equipo a favor, AF significa a favor, EC significa en contra. Entonces ponen un número y ya automáticamente se va a ir sumando poco a poco con los resultados que ustedes han tenido. Y al final pues ya tenemos la celda del ganador que dice, bueno, pues ha ganado el a favor o ha ganado el en contra. Ese tipo de cosas. Entonces, lo hemos resumido lo más posible porque entendemos que la hoja en años anteriores ha sido muy larga y a lo mejor los jueces no han tenido suficiente tiempo para rellenarla o la han rellenado faltándoles ciertos como espacios. Entonces, pues es una hoja muchísimo más... Maestra de folios. Uy. Oye, María, ¿dónde está? María Martín. Bueno, de todas maneras, aquí está mi compañero y no sé si tiene algo más que añadir con respecto a la hoja, que a lo mejor pueda perdón, matizar, que se me escape algo. Muy buenas tardes a todas y a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué os ha parecido esta hoja nueva? Que os veo ahí con un poquito a veces de cara de póker o no sé si es para bien o para mal. Sí, no, sorprendidos, pero para bien, sí. No, no, no. La verdad es que está mucho más simplificada. Yo lo que pasa es lo que no tengo claro, como Manuel ha pasado bastante deprisa sobre los 4 conceptos, en el tema de debatientes no he visto la separación de equipo a favor y equipo en contra. ¿Puede ser? Efectivamente, sí. De hecho, quería también volver sobre este tema porque sí que me gustaría hacer algunos matices, algunas indicaciones que creo que pueden ser de bastante interés. Especialmente primero, a ver si Manuela puede dar la pestaña de equipos, por favor. Vamos a volver primero aquí, ¿vale? Aquí, como veis, tenemos estos criterios, ¿vale? Tenemos estos criterios, ahí, perfecto.
como ya os he explicado, ahora lo que tenemos, en lugar de poner a lo mejor 0, 1, 2, ¿no? Lo que tenemos son tramos. En estos tramos, nosotros ya tenemos que evaluar a qué creemos que es más cercano, ¿no? Es decir, Manuela, si puedes subir un poquito, que serían los 4 tramos. Arriba, subir los tramos. Eso. Vale, aquí tenemos entonces el primer tramo, que sería muy fuerte, que sería 75 a 100, por ejemplo. Vamos a pensar, ¿no?, que tenemos un equipo que hemos visto que ha estado especialmente fuerte. Además, me parece que he visto más de una cara en varios torneos durante algunos años, me parece, también en la fundación, por lo cual creo que ya tenemos suficiente muchas veces experiencia para saber que hay un equipo que ha destacado, y a lo mejor podemos decir, bueno, del tramo de 75 a 100, dentro de lo que son las fortalezas o casi ninguna debilidad, considero que se acerca más, por ejemplo, al 100 que al 75, ¿no? Así continuamente vamos utilizando todos estos tramos. Naturalmente siempre intentamos primar una crítica constructiva. Esto quiere decir que si, por ejemplo, hay un equipo que recibe entre un 0 y un 24, quiere decir que, como podéis ver, si el primer tramo es muy fuerte, el segundo fuerte, el tercero intermedio, es muy difícil que un equipo se lleve la crítica de que tu debate ha sido débil, ¿vale? Es decir, intentamos siempre primar esa parte. Pero la parte que más me interesa, por otro lado, es que aquí, como podéis ver, tenemos los criterios y la explicación, que lo ha explicado muy bien Manuela. Tal y como siempre hemos evaluado en la fundación, las hojas de ítem, en este caso, a donde iban era a evaluar a un orador o el desempeño del orador en particular, cosa que ya sabéis, y que finalmente daba un resultado en cómputo total del equipo. El cambio que estamos introduciendo en este momento va mucho más en una línea pedagógica y formativa, que intuyo que además prácticamente todas y todos sois docentes, por lo cual esto os puede sonar un poquito más, ¿no? El objetivo a través de estas hojas nuevas de evaluación y de estos nuevos criterios es que podamos hacer un desarrollo, en primer lugar, de competencias transversales y en segundo lugar, de habilidades. En lo relativo a las competencias transversales, pues naturalmente nos vamos a centrar sobre todo en competencias lingüísticas, pero también en competencias de razonamiento, de pensamiento, ¿vale? En concreto, vamos a intentar desarrollar el razonamiento crítico, el pensamiento crítico a través de estos criterios, que ahora vamos a ver cómo. Y en el caso de las habilidades, habilidades discursivas y comunicativas. ¿Cómo vamos a hacerlo? Si nosotros evaluamos, por ejemplo, si la persona que introduce o la persona que argumenta o refuta utiliza argumentos, pero solo evaluamos el hecho de que utiliza un argumento o no, independientemente de si ese argumento está bien hecho o no está bien hecho, en realidad no conseguimos cumplir con esa función pedagógica que nosotros pretendemos cuando estamos haciendo o valorando un debate. Entonces, el cambio que hemos introducido es precisamente hacer una evaluación competencial del equipo, al igual que de los individuos, para que a partir de estos criterios, que además os hemos adjuntado en el chat, de todas formas se enviará por correo un conjunto de indicaciones que pueden ser de mucha utilidad, ¿vale?, que lo podéis descargar sin problemas. A partir de estos criterios y de estas explicaciones sí que nos permite identificar, y también nos permite, por otra parte, tener esa muleta, esa ayuda a la hora de hacer el feedback, qué tipo de circunstancias o qué tipo de competencias o qué tipo de habilidades dentro de lo que ha sido el debate sí que pueden mejorarse, sí que han podido ser más débiles, y cómo lo puedo hacer. Lo que intentamos aquí es evaluar paso por paso lo que estamos escuchando para poder desarrollar pedagógicamente las competencias y las habilidades. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, nos vamos a la identificación y selección de los hechos relativos a la temática, es evidente que en los primeros turnos del debate, bien sea en la introducción o en la introducción y en la primera refutación, esto es lo que va a ocurrir, porque tienen que presentarnos cuál es su contexto, por ejemplo, de qué punto está partiendo su postura, por qué van a lanzar una argumentación particular. Es decir, para poder presentarnos eso, los equipos lo que van a hacer que es, pues, identificar y seleccionar qué hechos relativos a la temática van a defender. Luego, igualmente, vamos a seguir pasando poco a poco por ese proceso comunicativo en el que entraremos en la habilidad analítico-estructural de la información. Y entonces, cuando yo tengo que evaluar esto desde la perspectiva del desarrollo competencial y, por supuesto, desde un planteamiento pedagógico, a mí como persona jueza o como miembro docente, ¿qué me interesa? Me interesa saber si analiza o estructura bien la información, porque yo puedo evaluarlo. El problema es que luego tengo que dar un feedback. Y con ese feedback lo que yo tengo que hacer es formar y a dar una crítica constructiva, es decir, promover un aprendizaje. Entonces, si yo me voy a la explicación,
lo que encontramos, por ejemplo, es que lo que yo tengo que evaluar es cómo el equipo ha analizado el contexto temático, es decir, el contexto de la pregunta, cómo ha analizado las definiciones, en el caso de que las haya, cómo analiza las posibles cualidades o las posibles valoraciones dentro del tema, y etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa si bajamos a la habilidad crítica y creativa, pero en cualquier caso, si nosotros cuando estamos evaluando ese debate, lo que decimos es, oye, este equipo, por ejemplo, ha presentado muy buenos argumentos, pero su postura ha acabado siendo muy débil porque no ha contextualizado el por qué presenta estos argumentos. Para ya nosotros sí que sabemos decir, vale, competencialmente, para trabajar el pensamiento crítico o para esa habilidad discursiva o estructural, por ejemplo, este equipo debería mejorar, hacer un planteamiento inicial más sólido, más profundo, para que luego pueda desarrollar mejor sus argumentos, ¿vale? Entonces, estos criterios que tenemos en esta primera columna, junto con esta explicación que tenemos en la columna central, es lo que también nos va a ayudar a ir poco a poco teniendo herramientas para dar el feedback, para controlar bien cómo se va desarrollando esa evolución del debate, y luego finalmente para saber dónde tengo que dirigirme a ese equipo para decirle, mira, particularmente tienes que mejorar esto, esto y esto, porque ahora en lugar de evaluar si tú cumples con tu rol de debate, lo que intentamos es evaluar cómo estás desempeñando esas competencias o esas habilidades. Ese es el cambio principal dentro de la hoja de evaluación. En este sentido, como digo, nos parece que coincide mucho más con lo que es el espíritu de la Fundación Educativa Actívate, como es natural, al igual que también creemos el del sentir docente, que al final siempre estamos haciendo debate por el alumnado, para que aprendan, para que se desarrollen, para que tengan una mejor experiencia. Entonces, después de haber explicado esto, sé que ha sido como mucha información en muy poco tiempo, a veces puede ser compleja o muy abstracta, y ahora lo que me gustaría es escucharos antes de terminar de matizar cualquier cosa. Pero ¿qué dudas tenéis? Lo que sea, contadnos, por favor. Sí, lo primero sería, hemos visto la columna A y la columna B, o sea, el criterio y la explicación. Me imagino que habrá otra columna más. Efectivamente, ¿no? Pero claro, por eso quería, digo, si tenéis alguna duda respecto a esto que hemos visto, la solucionamos y ahora vamos a la columna C, Vale. Que es la más fácil de todas porque es donde ponemos el número de la evaluación, pero os lo quiero explicar y ahora vamos a ver el por qué os lo vamos a explicar. Pero por eso, si tenéis alguna duda o algo que no hayáis comprendido bien o algo o una crítica que nosotros naturalmente nos viene muy bien y sobre todo ahora que estamos a tiempo de poder solucionarla, nos encantaría ahora mismo escucharos y recibir esas críticas para poder poner medios para solucionarlo y de lo contrario, naturalmente, pues también poder resolver dudas que os puedan surgir. Entendemos que es un cambio que quizás ya estaba asumido por parte de los docentes, porque sois los que tenéis que estar ahí en el frente de batalla con el alumnado, pero por otra parte, dentro de lo que es la dinámica de debate, es un cambio al que queremos que sea lo más fácil posible, que es una transición muy sencilla y muy fácil y lo más productiva. Bueno, yo vamos a ver, veo, me parece bien la ampliación que se hace de los criterios y el desarrollo de los mismos. Hombre, para evaluar bien lo tendría que leer con más detenimiento. Quiero decir que tu explicación ha sido global, que está muy bien, pero para poder dar mi opinión debería leerlo todo y tener un poquito más de tiempo. Con lo cual, por lo menos por mi parte, yo sí no tengo ningún problema en cuando lo lea tranquilamente y lo vea. Si tengo alguna cuestión que trasladaros, pues trasladarla por el conducto habitual como es normal, ¿eh? Muchísimas gracias por ese comentario. La verdad es que esperamos que una vez que la podáis leer con más detenimiento, os guste tanto como nos gusta a nosotros este nuevo planteamiento y que le tenemos puesto también muchísima ilusión. Aquí hemos intentado recoger la mayor parte de elementos discursivos que os vais a encontrar. Algunos a lo mejor pueden ser más complejos, otros más habituales, pero también con esta hoja la gran ventaja que nos vamos a encontrar y que os vais a encontrar es que es más rápida de rellenar, ¿vale? Que como las vamos a rellenar en Drive, directamente no vais a tener que rellenarla y enviarla, sino que automáticamente en el momento en el que la rellenáis los resultados ya nos llegan a nosotros, ¿vale? Por lo cual ese paso intermedio también nos lo saltamos, y que por otra parte a la hora de evaluar no tenéis que estar evaluando turno por turno, que en muchas ocasiones se puede perder mucho del contenido porque tenemos que rellenar y si no me voy a olvidar. Aquí lo que hacemos es una evaluación global, por lo cual sí que podemos prestar mucha más atención al debate, tomar las notas pertinentes en cada turno de intervención y ya luego
Entonces hacemos una evaluación de competencia y de contenido, naturalmente, pero competencia, habilidad y contenido, ¿no? Y aquí lo que tenemos son, pues, esos criterios que vamos a evaluar y dentro de estos criterios, qué cosas podemos evaluar y qué guías podemos utilizar para dar un mejor feedback. Que obviamente vosotros y vosotras ya tenéis mucha experiencia, la mayor parte, y sabéis cómo dar un feedback que sea constructivo y muy fructífero. Pero aquí lo que nos permite, digamos, es como una precisión de cirujanos, ¿no? Es decir, es detectar el punto concreto para personas que tengan más o menos experiencia, es lo de menos, identificar el punto concreto donde nosotros queremos decirle al equipo que mejore. ¿Por qué? Porque también pasan muchas ocasiones que si, por ejemplo, decimos, oye, mira, es que en la introducción has tenido menos puntos, ¿sabes? Que naturalmente es una práctica que debemos siempre intentar evitar, pero hay otras personas que ejercen de jurado que no, que a lo mejor dicen, es que en este turno habéis obtenido menor puntuación, o luego lo van a ver. A lo mejor el problema de obtener menor puntuación en un turno particular, como por ejemplo puede ser la primera refutación, no es culpa del primer refutador, sino culpa del equipo por no haber hecho ese planteamiento o no haber hecho ese trabajo en conjunto que ahora el primer refutador pueda defender. Entonces, no nos interesa a lo mejor tanto saber si el que ha fallado es el primer refutador, porque a lo mejor ese alumno o esa alumna se puede sentir bastante mal, porque piensa que la culpa de que haya perdido un equipo ha sido la suya, sino decir, independientemente de cuál haya sido el turno donde menor puntuación hayamos sacado, el problema es competencial, es de habilidad, ¿no? Entonces, el problema estaba aquí situado y ese problema lo va a arrastrar todo el equipo, ¿vale? Aunque a lo mejor pueda ser, naturalmente, si es un error particular de un turno, pues le podemos quitar puntos, pero no le va a penalizar tanto como si evaluamos el turno y no la totalidad del discurso, que ese sería, digamos, ese sentido. De todas maneras, en cuanto lo veáis con más detenimiento, nosotros vamos a estar a vuestra disposición para que os sea lo más fácil posible. Y antes de pasar, como nos decía José Juan, a la columna C, ¿alguna duda más de esto que estamos explicando? ¿Algo que se nos haya pasado? ¿Alguna crítica? ¿Algún comentario? Contarnos. No, bueno, yo reafirmarme en lo que ha dicho Francisco, a nivel de contenido, hasta que no lo veamos detenidamente, nos podremos dar el feedback correspondiente a lo que pensamos. Yo, a nivel formal, sí que tengo una duda, porque estaba pensando que en los debates que son presenciales, el juez no va a tener ordenador. Entonces, tener previsto, cuando nos mandéis esta hoja Excel, que a la hora de imprimirla sea visible. O sea, que una vez lo hagamos papel, podamos, digamos, escribir, porque estoy viendo grandes cantidades de letra, entonces, que por favor tengáis en cuenta que esto en algún momento, a nivel formal, habrá que imprimirlo en papel. Sobre todo, ya os digo, en los presenciales, porque en los presenciales vas a un colegio y en el colegio antes te lo daban impreso. Me imagino que igual ahora nos lo tenemos que llevar nosotros impreso, pero el problema que me da es ese, que se puede imprimir. Pues la verdad es que te agradecemos un montón, José Juan, ese recordatorio, porque efectivamente son ese tipo de detalles los que al final se acaban olvidando y se acaban dejando por ahí, pero no os preocupéis porque tenemos ahora mismo todos los formatos, digamos, posibles para la hoja, ¿vale? Que ya están previstos. Por un lado tenemos la misma hoja de evaluación prevista en Google Forms por si a alguna persona le falla el Drive o no sabe utilizarlo, por lo cual rellena la misma hoja pero en Google Forms. Y también este mismo documento que aquí está en Excel está planteado en Microsoft Word para que lo podáis imprimir sin problema. Vale, muchísimas gracias. A ti, José Juan. Vale, y vamos a ver que yo veo por aquí que tenemos a Teresa, a Esther y Lidia. ¿Hay alguna duda o algún comentario que queréis hacer antes de que pasemos a la columna C? Que como digo, es la más fácil y la más rápida de explicar, pero hay que explicarla. A ver, yo soy nueva en esto, total, tengo que volver a leerlo todo y asimilarlo un poquito y supongo que me surgirán más dudas, pero de momento todo claro. Fantástico. Pues a lo mejor entonces, Teresa, si eres nueva, claro, no conoces la hoja anterior, Claro. pero lo importante
no es la hoja anterior. Lo importante es que nos quedemos como docentes al final, llevamos el debate para el desarrollo del alumnado, para ese desarrollo de competencias sobre todo, y entonces lo que tenemos aquí es como si pudiéramos desgranar poco a poco todas las competencias y habilidades que se puedan desarrollar en debate, y lo que vamos a hacer es separar todas y cada una de ellas para poder evaluarlas por particular, en concreto, y así luego poder identificar yo como docente cómo puedo aportar algo al alumnado sabiendo el punto exacto donde yo voy a trabajar. ¿Vale? Por ejemplo, si yo digo, es que esta persona plantea argumentos que son interesantes, pero desde una perspectiva de razonamiento o de argumentación, no ha hecho argumentos que verdaderamente sean sólidos. Vale, bueno, pues entonces yo ya veo aquí y digo, vale, el criterio, mira, pues aquí, habilidad de razonamiento y argumentación sobre los hechos. Vale, entonces, Manuel, ¿lo puedes mover un poquito que se vea la B entera? Hacia la derecha. Pero que se vea grande, por favor. Que no nos dejemos la vista. A ver. A ver, deja ahí. Y ahora amplía. Me da miedo. Abajo. Perdón, es la tecnología que cuesta. A ver. Es que se amplía y me lleva a otro lugar. A ver ahí. ¿Se puede ver ahí? ¿O regular? Bueno, así se puede ver un poquito mejor, creo. Pero ahora está movido otra vez. Antes lo veía bien. Sí, es que no sé qué pasa. No sé qué Vale, pasa. ya está. Ahora. Vale, entonces aquí donde vemos el numerito 2 a la izquierda, que es la que se correspondía con la habilidad de razonamiento y argumentación, tenemos relación de la información identificada y seleccionada, relación e inferencia adecuadas y relativas a la temática, prueba o ejemplificación de la conclusión y argumentación adecuada para la conclusión propuesta. Entonces, dentro de lo que es presentar un argumento, yo ya sé que cuando yo vaya a evaluarlo, si a mí me está fallando la argumentación que ha presentado el equipo, yo ya sé que puedo observar o que puedo juzgar y sobre todo que ahí puedo evaluar, ¿vale? Para luego hacer una crítica constructiva, ese feedback, pues puedo decir, vale, a la hora de argumentar, la relación de información que ha hecho para presentar ese argumento ha fallado porque las premisas que ha utilizado no nos conducen a la conclusión. O por ejemplo, la relación y la inferencia adecuadas y relativas a la temática, porque el argumento que ha hecho a lo mejor es muy bueno, está muy bien razonado, la conclusión que presentan se sigue de ese argumento, pero sin embargo, ese argumento o esa conclusión no apoya en nada la tesis que están defendiendo, ¿vale? Para el tema de debate, ¿no? Entonces, en fin, en definitiva, todo esto, o por ejemplo, ¿no? También puede decir, o prueba de ejemplificación de la conclusión. Dice, vale, es que el argumento es muy bueno, pero necesitaba una evidencia y el equipo no ha aportado una evidencia. Entonces yo ya sé que el fallo está en que no me lo ha evidenciado cuando aquí era necesario. Entonces ya no es tanto el hecho de decir, es que la argumentación ha fallado, sino de saber decirle al alumnado. La argumentación, por ejemplo, en lo relativo a lo que es la construcción del argumento estaba bien hecha, pero aquí hacía falta una evidencia. Es algo que ya sabemos hacer, pero que aquí lo vamos separando paso por paso para que sepamos concretamente dónde como docentes podemos aportar. ¿Vale? Entonces, con que, Teresa, aunque a lo mejor sea tu primera experiencia, con que nos centremos en el hecho de decir, esta hoja de evaluación, aunque naturalmente sirve para decidir qué equipo va a ganar, a lo que le va a dar prioridad y primacía es a la formación del equipo. ¿Vale? Y entonces esa evaluación competencial y sobre todo la capacidad docente o de jurado naturalmente que luego vamos a tener para dar el feedback es lo que va a primar en esta hoja de evaluación. Vale. Sí, dime. Y se valora por equipo. La valoración es al equipo, ¿verdad? Efectivamente, en lugar de por turno. Por ejemplo, te pongo un caso de, ¿y por qué ahora evaluamos por equipo en lugar de por turno? Porque si la persona que ha hecho la introducción, que naturalmente también es una introducción que se realiza por parte del equipo al completo, no elabora una buena presentación contextual de por qué van a presentar una argumentación concreta, de por qué
nosotros defendemos esta postura, es decir, si la persona que realiza la introducción no presenta un buen contexto, ese error que ha tenido la introducción es un error que luego va a arrastrar la refutación. Y cuando esa refutación tenga que intentar defenderse o tenga que intentar salvar su turno sin contextualización, pues probablemente ese mismo error o esa misma carencia va a volver a arrastrarse hasta la segunda refutación. En la conclusión, obviamente, ya no se puede hacer nada respecto a un error así. Por lo tanto, hay errores que la mayor parte de ellos, en general, suelen ser responsabilidad del equipo, pero además suelen pesar sobre el resto del equipo. Por lo cual, evaluar un turno, ¿vale?, en el que, por ejemplo, se ha cometido un error que va a hacer daño a todo el equipo, no tiene sentido evaluar negativamente a un turno y al resto evaluarlo muy bien, porque el error se cometió allí. No, hay un error que se ha cometido a lo mejor en la introducción, pero ese error ha hecho que todos los demás turnos también tengan necesariamente menor puntuación, porque se sigue arrastrando ese error y se arrastra como equipo. De ahí el sentido de evaluar como equipo más que como individuo. ¿Vale? Vale. Y no sé si con esto más o menos sí que queda claro. ¿Alguna duda más por aquí? Por Esther, Lidia. Bueno, Francisco, lo que acaba de quitar el micro, así que dispara. Sí, bueno, una cosita solo. Veo que aquí en la explicación hay 12 apartados, ¿no? Bueno, creo que son 12, ¿no? Lo que estamos puntuando en la columna de la derecha, pone valoración, es estos 12 apartados. Exacto. Globalmente en toda la actuación del equipo. Exacto. Bien, entonces, si por ejemplo en el primer apartado, que es conocimiento adecuado, relación de datos, identificación de la información y selección de la información adecuada y tal, en la valoración, si por ejemplo yo estimo que el equipo en este apartado ha estado en el intermedio, que es debilidades y fortalezas en proporciones similares, debería evaluar entre 25 y 49. Pero entre este 25 y 49, quiero decir, ¿por qué 47 en vez de 42? No sé si me explico. Quiero decir, el espectro es muy amplio y a la hora de afinar, vamos a ver, acostumbrados a que la valoración sobre los apartados fuera mucho más corta, 0, 1 y 2 y 3 o tal, ahora el espectro tan amplio que permitís me hace tener más dudas, quiero decir, a la hora de valorar. No sé si me explico. Sí, por supuesto que sí. A ver, a efectos prácticos, por ejemplo, es como si tuviéramos un 1, 2, 3, 4. Ponemos un 1, un 2, un 3, un 4. Es decir, no habría en realidad una gran diferencia. El problema al que muchas veces nos vemos expuestos, incluso como jurados, es cuando decimos, no es un 1, pero tampoco es un 2. Le pongo un 1,5. Entonces, ¿cuál es el objetivo, por ejemplo, cuando nosotros ponemos estos tramos? Pues que, como podéis ver, dentro de lo que es la explicación, tenemos diferentes hechos evaluables. Vamos a suponer que yo pienso que esa persona tiene un conocimiento adecuado, que relaciona bien los datos que está exponiendo, pero sin embargo, a la hora de identificar y seleccionar la información, no lo ha hecho nada bien. Entonces, a lo mejor eso sí que puede justificar que dentro de una postura intermedia, en lugar de ponerte un 49, te ponga un 30. Porque considero que estos primeros pasos que yo te estoy evaluando, si lo has hecho bien, o vamos a suponer que lo has hecho sobresaliente. Bueno, pues a lo mejor te puedo poner un 35, a lo mejor te puedo poner un 40, pero no te puedo poner un 49, ni voy a pasar del 49, porque tú también tenías que identificar esa información y seleccionar la información adecuada, y eso no lo has hecho. Entonces, dentro de la franja en la que yo sitúo ese criterio, ¿vale? Ese criterio que se compone por estos aspectos evaluables es lo que va a determinar qué cantidad numérica vamos a poner. Sobre todo, moviéndonos siempre dentro de ese tramo, de 25 a 49. Es decir, claro, ¿en qué situación, por ejemplo, yo diría, te voy a poner un 25? Pues cuando yo diría, hombre, no es que en el equipo, en este apartado, sea malísimo, hasta el punto de ponerle el último tramo, de ponerle un 0 o un 24, pues no considero que haya sido muy débil, pero dentro de lo malo tampoco lo ha hecho lo mejor que ha podido.
Con lo cual, a lo mejor, pues sí que te voy a poner un 25, porque considero que te has quedado justo en el límite del cero, ¿no? O en el límite de haberlo hecho francamente mal. Y eso, por ejemplo, sí que lo podemos saber cuando nosotros decimos, bueno, es que esta persona se ha presentado, me ha utilizado un exordio, me ha contado un storytelling y luego me ha dicho que tiene 3 argumentos y se ha sentado. Bueno, pues entonces, naturalmente, bueno, sí, me has mostrado cuál es la información relevante o que vais a utilizar y has intentado seleccionar la información que tú me querías contar, pero el conocimiento y la relación de datos no me lo has presentado. Bueno, pues entonces a lo mejor te voy a poner un 25, porque no te voy a poner un 0, no te voy a poner un 24, porque, bueno, entiendo que hayas podido cometer esto, tampoco voy a ser muy exigente, pero no lo has hecho bien. Entonces, bueno, pues, en ese sentido, también desde nuestra perspectiva, podríamos a lo mejor, de hecho esta hoja originalmente sí que estaba pormenorizada y esto que veis aquí como explicación, cada uno tiene una puntuación de 0,1, 0,1, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, al final el remedio iba a ser peor que la enfermedad. Sería una hoja de evaluación demasiado extensa, que nos hace pensar demasiado y que por otra parte, en muchas ocasiones, todos sabemos que intentando ser lo más objetivos posible, pero muchas veces tenemos valoraciones particulares. Entonces, esto también permite dar ese margen de, entre comillas, subjetividad, en el sentido de, bueno, yo interpreto que este trabajo, este equipo lo ha hecho de tal forma. Y a lo mejor tenemos una persona que también es jurado al lado que dice, bueno, para mí no ha sido tan malo, aunque puedo estar de acuerdo, vamos a suponer, Francisco, ¿no? Que estamos jugando nosotros un debate. Y entonces vamos a suponer que tú dices, bueno, yo creo que el equipo yo creo que la franja del equipo en el primer criterio es intermedio. Y yo te digo, bueno, yo no sé, porque sí puedo estar de acuerdo con que es intermedio, pero a mí no me ha parecido que lo haya hecho bien. Y tú me dices, bueno, pues a mí me parece que a lo mejor no está tan cerca del 49, pero yo le pondría un 45. Y yo te digo, para mí sería un 35. Por resultado, 40. Intentar llegar a esos puntos medios que intenten más o menos equilibrar cuál es la visión, basándose en criterios objetivos, pero que recibe el jurado, aceptando que el jurado es un ser humano que también recibe una información y que tú como equipo tienes la responsabilidad de convencerle y de explicarle y de hacerle comprender lo que tú dices. Es decir, que no podemos olvidar esa parte del debate, que tiene receptores y que el receptor tiene también su propio criterio y su propia opinión. Entonces, en este sentido, esta franja o estos tramos numéricos lo que nos permite un poco es intentar reflejar que a mí, por ejemplo, también basándome en estos criterios que son objetivos, a mí me parece que aquí deberían mejorar esto, porque a mí por lo menos o personalmente no me lo has transmitido, yo no he sido capaz de comprenderlo a través de tu exposición. Entonces, este es el sentido, ¿no? Digamos que tenemos esas dos vertientes, o podemos ir evaluando qué número le voy a poner dentro de un tramo a raíz de los diferentes aspectos que tenemos en la explicación. Por ejemplo, decimos eso, bueno, pues de estos aspectos hay 3 que lo ha hecho muy bien y 1 que no. Bueno, vale, pues entonces voy a acercarlo más al tramo superior, ¿no? O decir, bueno, basándome en este tipo de criterios, desde mi perspectiva ha sido, por ejemplo, intermedio y dentro del intermedio me parece que, bueno, un 45 se acerca más a lo que yo creo que refleja, es decir, casi fuerte, pero no ha sido fuerte. Pues ese es el sentido de esta flexibilidad, es dar también al jurado esa flexibilidad, básicamente. No sé si con esto respondo. Sí, pero tengo otra pregunta. Quiero decir, con arreglo a esta hoja que nos planteáis, la evaluación, como se hace a nivel de equipo, todos estos ítems, estos 12 apartados, el juez debe valorarlo o debe puntuarlo cuando han intervenido todos los miembros del equipo. Claro, efectivamente. O sea, quiere decirse, al acabar el debate de un equipo es cuando el juez entra en esta hoja de valoración y ve los apartados y en función de las notas que ha tomado durante el debate, puntúa globalmente al equipo en cada uno de los apartados. Y entonces me imagino que la suma de estos 12 ítems dará un total y esa media será, digamos...
Y esa media será la que globalmente obtenga el equipo. No sé si me explico. Exacto, sí, ahí es donde... Esa es lo de la columna C que antes hablábamos de... Vale. Claro, de José Juan, que es la que tenemos que explicar ahora. Vale, Pero vale. sí, hay otro punto también importante que sí que quiero explicar aquí, ¿vale? A raíz de lo que acabas de comentar. Que si en realidad nos fijamos bien, aunque la evaluación se haga de manera global a todo el equipo, que con esto lo que pretendemos naturalmente es que el jurado tenga tiempo para ver el debate y que no te distraigas con una hoja por turno, que a veces lo dificulta. A ver, Manuela, ¿puedes moverte para que veamos la columna A? Vale, si nos fijamos bien en la columna de los criterios, en realidad esta propia columna está ya ordenada en función de qué tipo de habilidades van a ir apareciendo en función de cuáles son los turnos de debate. Es decir, nosotros evaluamos de forma global, pero el primero que evaluamos, por ejemplo, es identificación y selección de los hechos. Eso es algo que tiene que hacer la introducción, ¿vale? Cuando nosotros, por ejemplo, decimos la habilidad analítico-estructural de la información, por lo general eso lo va a hacer tanto la introducción como la primera refutación. Cuando vemos la habilidad crítica y creativa sobre los hechos, volvemos a encontrarnos otra vez sobre lo mismo, que es esa introducción primera refutación, sobre todo aquí llamarla primera refutación. Y ya todos los que vamos viendo, si nos vamos dando cuenta, van desarrollándose a lo largo del debate, ¿sabes? Entonces, sí que acaba coincidiendo en cierta manera el orden de los criterios con el orden de los turnos. Y eso también a nosotros nos va a servir como guía, ¿no? Pero sí, la evaluación es global, pero la ordenación de los criterios sí que sigue el mismo orden cronológico que va teniendo el propio debate. Y ahora, no sé si hubiera alguna duda más por parte de Francisco, que se acaba de unir, creo, si no me confundo, de Esther o de Lidia. No, Francisco, naturalmente tú tendrás todas las dudas porque... Vamos a ver, yo ya he sido juez en 4 ocasiones, no el año pasado, sino el anterior. Ajá. Entonces un poco lo que estáis comentando es lo que se hacía hace 2 años, ¿no? Y de forma presencial, ¿no? Claro, estábamos comentando, porque lo que estamos haciendo ahora mismo es cambiar la hoja de evaluación que teníamos antes, ¿vale? Hemos introducido Pero, una... Sí, dime. pero en el fondo sigue siendo una evaluación del grupo, tanto del presentador como el refutador. Es decir, me imagino que habrá un equipo de 4 personas, ¿no? Uno que la presenta, otro que la expone, otro que la refuta y uno que la resume. Al menos así era antes. Efectivamente, eso no cambia. Supongo que ahora seguirá poco más o menos igual. Claro, en el sentido de lo Pero que... Dime. lo que yo digo es, ahora estáis poniendo una serie de paneles y una serie de conceptos que el juez o el jurado, si son más de uno, porque a mí siempre me ha tocado ser uno, no sé por qué, tiene que tener en cuenta y no solamente ir puntuando uno a uno, sino que al final tendrá que hacer un esquema mental de toda la representación. Claro, el objetivo precisamente es el no evaluar turno por turno, sino evaluar de manera global para que no estemos distraídos durante el debate. Ahora bien, el orden de los criterios que puedes ver aquí en la columna A sí que se acaba correspondiendo en cierta manera con los turnos que se van desarrollando a lo largo del debate. Pero eso ya se hacía antes. Sí, bueno, pero... o se tenía que tener en cuenta, yo al menos lo tenía. Claro, pero antes, si recuerdas bien, los criterios, por ejemplo, eran forma y fondo, y dentro de la forma y el fondo era, por ejemplo, pues si había desarrollo argumentativo, o si había enumeración de los argumentos, si había evidencia, ¿no? Vale. Y lo que hemos estado comentando antes, en todo lo que más o menos llevamos de reunión, es que el cambio que llevamos aquí a cabo es que ahora en lugar de evaluar si los oradores, es decir, si el alumnado desempeña el rol que le corresponde, la función que le corresponde dentro del debate, lo que ahora estamos evaluando es cuál es el desarrollo competencial y cuál es el desarrollo de habilidades. O sea, el cambio de prisma
¿vale?, de la evaluación del debate. En lugar de evaluar si el equipo gana el debate porque hace muy bien su rol, ahora lo que estamos evaluando es si el equipo gana el debate porque competencialmente está desarrollando su habilidad, está desarrollando su capacidad de razonamiento crítico, etc. Ese es el principal cambio. El corazón del cambio que introducimos es ese. Vale, vale. Que creemos que a nivel de docencia también es más fructífero, porque nos va permitiendo a nosotros también trabajar todo lo que nos gusta trabajar con el alumnado cuando introducimos el debate, que es ver cómo tienen ese crecimiento competencial, de habilidades. Ese es el objetivo, claro. Y se tenía en cuenta, vaya, al menos yo lo tenía en cuenta. Sí, sí, sí. Aquí lo que hacemos es simplemente pormenorizarlo y detallarlo de una manera, digamos, como más exhaustiva, pero a la vez intentando agilizarlo, ¿vale? Vale, Claro. vale, corto, venga. Nada, sí, al contrario, si es que estamos aquí para eso. Vale, pues... Vale, buenas ahora tardes, perdona. Es que tenía un hola, Lidia, problema cuéntame. antes y no podía acceder al micrófono. No Al te hilo de lo preocupes. que comentabais de que el juez que estuviera pendiente del debate, que no estuviera pendiente de, digamos, de los criterios de evaluación en cada intervención, una vez que finaliza el debate, ellos ya conocerían la puntuación. Quiero decir, nosotros, porque para eso nosotros nos tendríamos que estudiar punto por punto, ¿no? Para llevar como muy claro y para puntuar mucho. O vamos a tener después un tiempo para reflexionar sobre lo que ellos han ido haciendo, o sea, cómo han ido interviniendo, cómo han ido reflexionando sobre los datos. Efectivamente, Lidia, habitualmente, ¿no? Que además no me acuerdo, ¿no? Pero hay alguien que lo había comentado cuando Manuela estaba hablando del cronograma. Antes, habitualmente, el funcionamiento, por las propias circunstancias, siempre ha obligado a la Fundación a tener que recortar mucho los tiempos. En el caso de la Liga, que es para cuando ya estamos introduciendo esta hoja, lo que queremos precisamente es calcular sobre el peor escenario posible, ¿vale? Es decir, sobre si todo sale mal, ¿cuánto tiempo nos ocuparía que todo saliera mal? Vale, ¿cuál es la ventaja que nos permite calcular sobre el peor escenario? Que naturalmente, por lo general, lo que hacemos es ganar mucho tiempo de cara al feedback, pero también de cara a ese proceso que el que tú estás comentando, que es el de deliberación del jurado. Entonces, si por ejemplo antes nos veíamos forzados muchas veces a tomar una decisión en 5 minutos, que a veces no nos daba tiempo a hablar o ni siquiera a completar la hoja, ahora ya solo de partida tenemos 20 minutos de deliberación más 40 minutos de feedback. Lo cual quiere decir que es prácticamente imposible gastar 1 hora en deliberar y dar el feedback. Es demasiado tiempo, pero es que ya contáis con ese margen. Lo que queremos es que sois docentes, pero también nos gusta disfrutar de los debates y disfrutar del alumnado. Y sobre todo también nos gusta poder aportarles cosas. Es decir, ver un debate donde no podemos hacer un feedback, probablemente como jurados, pero sobre todo como docentes, es lo peor que nos puede pasar. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues precisamente que todos estemos contentos. Si vosotros y vosotras, como jueces y docentes, tenéis la oportunidad y el tiempo para estar con ellos, que al final estamos en debate porque sentimos esto, porque nos gusta vivirlo y sentirlo así, pues qué mejor que también daros esa oportunidad de tener todo el tiempo para pensar bien lo que queréis decir, para evaluar bien y luego también para dar un feedback donde os podáis vosotros también expresar y ayudarles al alumnado, que veáis que verdaderamente toda vuestra experiencia y vuestros conocimientos sí que le aportan y le hacen crecer y que podáis acompañarles en ese proceso que creemos que es lo más bonito que podemos ofrecer como fundación. Entonces, cuando tengamos el debate, como tenemos ese cálculo de tiempo, que como no sé si lo habréis visto, pero desde que convocamos a los equipos hasta que empieza la siguiente convocatoria de equipos, ahora contamos con 2 horas y media. O sea, es prácticamente imposible retrasarnos, prácticamente imposible. Y eso lo que nos permite es esa flexibilidad para tener el tiempo de deliberación que podamos estimar oportuno, siempre teniendo en cuenta que los equipos nos esperan, pero para eso ahora ya también estamos nosotros para dinamizar esos tiempos muertos, ¿vale? Por lo cual ahí también tenemos ese respaldo de la Fundación, sobre todo cuando es virtual. Cuando es presencial, por ahora y hasta que no podamos recuperar la presencialidad y hacer torneos grandes, no podemos estar en todos los colegios, por desgracia. Pero intentaremos, dentro de lo que cabe, también haceros llegar diferentes dinámicas que nosotros vamos a utilizar en las ediciones virtuales para que las podáis utilizar también. Y esa dinamización, mientras que vosotros deliberáis, pues ya luego nos lleva a poder hacer un feedback, que el feedback nos ocupa 10 minutos
oye, pues esos 10 minutos que los disfrutéis y que sea el tiempo que queréis hablar. Que el feedback os ha ocupado al final 25 minutos. Bueno, pues no os preocupéis porque estaba previsto. Que el feedback os ocupa 30 minutos. No os preocupéis porque estaba previsto. ¿Vale? Es decir, tenéis como un tope de 40 minutos para dar el feedback. Ya, ¿cuánto tiempo tardéis para dar el feedback dentro de ese margen? Es vuestra decisión. Y previamente habéis tenido 20 minutos como tope, pero son 20 minutos que son muchos minutos para deliberar, como tú, que era lo que tú estabas preguntando, Lidia, y compartir si existe otra persona en el jurado o si estamos nosotros solos para ver los apuntes, poder analizar lo que ha pasado, poder rellenar la hoja de evaluación y ya cuando podamos ir al feedback, pues sí que podemos anunciar el resultado, a no ser que la fundación diga lo contrario, que en este caso no hasta el último momento, es decir, si tenemos una ronda ciega en la que no se dice por generar más expectativa o más ilusión al alumnado, pero no por otro motivo. Pero por lo general sí entendemos que el resultado en muchas ocasiones ayuda a que el alumnado entienda el por qué pierde o por qué gana un debate. Es decir, en el momento en el que el alumnado conoce cuál es el resultado, ahora nosotros como docentes sí que podemos darle una justificación de por qué esto y lo otro. Otra cosa es que ya luego se pueda estar de acuerdo, más de acuerdo, menos de acuerdo, pero por lo menos en nuestra experiencia lo que sí es cierto es que cuando no saben si ha ganado o perdido, muchas veces ni siquiera están escuchando el feedback, porque lo único que quieren saber es si han ganado o han perdido. ¿Vale? Entonces es mucho mejor. Mira, el problema de ganar o perder lo vamos a resolver en el feedback, pero vamos a escuchar el motivo por el cual tomamos una decisión, que eso es lo que es verdaderamente formativo. Entonces, sí, ellos van a conocer el resultado, pero vosotros vais a tener tiempo para poder pensar, hablar con vuestros compañeros de jurado, deliberar con tranquilidad, que no tengamos el estrés de que vamos tarde y luego, por otra parte, dar el feedback en la duración que estiméis oportuna, claro. No sé si con esto respondo, Lidia. Sí, perfectamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda para que ya ahora ya pasemos a la columna C, que es lo de las valoraciones. Vale, creo que no. Pues muy bien, Manuela, si te puedes mover a la columna C. A la C y a la D. Vale. Esto de aquí es lo que ahora tenemos, lo que tenemos que ver. Vale, la hoja de Excel, hombre, naturalmente, como antes también comentaba José Juan, por desgracia, un papel impreso no lo podemos automatizar, ¿vale? Ahí lo único que tenemos que hacer es dividir por el número total de criterios, ¿vale? Pero esta hoja de Excel, cuando la utilicéis en virtual o si vosotros la utilizáis en vuestro ordenador, también está mejorada a nivel, digamos, tecnológico respecto a las anteriores. ¿Por qué? Es la pregunta que os podéis hacer. Vale, en primer lugar, porque las fórmulas de automatización que tiene la página de Excel no está aquí, donde vosotros rellenáis la hoja. ¿Qué quiere decir? Que si vosotros completáis, borráis, volvéis a reutilizar la hoja, lo que sea, nunca vais a tocar la fórmula. Esa fórmula no está en esta página, que vosotros la única página que tenéis que tocar en este sentido es esta. El resto no hay que tocarla. Esta de aquí, que es la que vosotros vais a utilizar, no puede alterar la fórmula y por lo cual eso que a veces ha pasado de que hemos rellenado las hojas, al borrar el resultado hemos quitado la fórmula y ya no se automatizaba, eso no va a volver a ocurrir. Eso por una parte. Por otra parte, lo que nosotros tenemos que hacer aquí, venga, vamos a hacer un caso particular. Manuela, por ejemplo, en el a favor, ponme 67. Vale, y en el en contra ponme 52. Vale, y ahora, abajo del a favor, ponme 43, por ejemplo. Sí. Y en el en contra ponme 71. Vale. Entonces nosotros estamos rellenando esta hoja. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros la rellenamos? Pues que automáticamente nosotros vamos, que si vemos aquí debajo que tenemos 4 pestañas, que tenemos información general, equipos, debatientes y resultados. Pues nosotros vamos a irnos ahora a resultados. ¿Veis?
en el resultado ya se está haciendo todas las medias, ¿vale? De todos los resultados que vosotros vais añadiendo. Es decir, todos los resultados que vayáis añadiendo se automatiza aquí. Vosotros no tenéis que poner ningún resultado y, como podéis ver, todas las fórmulas están en esta hoja. Esta hoja es la que no debéis tocar bajo ningún concepto. Y automáticamente también ya nos dice cuál es el equipo ganador. Entonces, como esto estaría en el Drive, vosotros solo tenéis que completar la hoja de equipos, ¿vale? Que es donde vosotros ponéis los resultados, y para consultar cuál es el resultado final, entramos en la de resultados y esto es lo que nos va a salir. El resultado ya con la media hecha y con el ganador puesto. Como la fórmula está solo en esta pestaña, da igual lo que hagáis en el resto de pestañas, porque en el resto de pestañas no afecta a la fórmula. Pero por otra parte, incluso si intentarais tocar esta fórmula, el propio programa generalmente nos va a dejar hacerlo, ¿vale? Entonces, no os tenéis que preocupar en este sentido por el tema de las fórmulas, porque sabemos que muchas veces ha sido motivo de confusión y de error, de que ahora borro el resultado, etcétera, etcétera. Eso no va a volver a pasar. Y por otra parte, siempre que lo rellenéis en ordenador, rellenáis la hoja de equipo, rellenáis la columna a favor, la columna en contra, y en esta otra pestaña ya tenéis el resultado y qué equipo ha ganado, ¿vale? Siempre va a hacer la media. Da igual los criterios que evaluemos, si evaluamos 8, naturalmente hay que evaluarlos todos, pero que si alguno probara evaluar solo 8 de los 11 o 12 que hay, igualmente esto va a seguir haciendo la media, ¿vale? Entonces, esto es lo que yo creo que nos quedemos con la idea, ¿vale? Entonces, volvemos otra vez a la pestaña de equipos. Una pregunta, en el caso de hacerlo a mano, ¿sería sumar los 12 conceptos y dividir entre 12? Efectivamente. Gracias. Es más o menos por lo que pasaba con la anterior, claro, el hecho de hacerlo a mano es la misma problemática. Pero sí, efectivamente. A ver, todavía también estamos a tiempo. Si, por ejemplo, vosotros decís, oye, pues yo lo de los tramos no lo termino de ver, pero a lo mejor esto ganaríamos mucho más agilidad o más flexibilidad si puntuamos del 0 al 4, ¿sabes? Pues oye, pues que puede ser, o del 1 al 4, puede ser una muy buena opción. Como decimos, estamos presentando esta nueva hoja, estos tramos los ponemos porque hay, en fin, hay muchos sitios a lo mejor donde sí que se utilizan este tipo de tramos para la evaluación, pero vosotros tenéis mucha experiencia y a lo mejor decís, mira, para mí esto sería mucho más difícil o es más engorroso. A lo mejor si puntuamos solo del 1 al 4, mucho mejor. Sí, yo me apuntaría a eso último que acabas de decir, porque yo es que en los tramos los veo tan amplios que por una parte se va a perder un poquito la objetividad y va a aflorar la subjetividad del juez. Entonces, por eso y por el tema que acabas de comentar, de un tema práctico a la hora digamos, de hacerlo a nivel papel, que por ejemplo en los presenciales se tendrá que hacer a nivel papel. Entonces yo sí que mantendría los tramos, pero acortaría las diferencias. O sea, no de 0 a 24, sino a lo mejor de 0 a 4 o de 0 a 6. O sea, una cosa un poquito más limitada. A mí me parece muy razonable. Sí, perdona, yo estoy de acuerdo con José Juan, ¿eh? Quiero decir, me parece demasiado, es lo que comentaba yo al principio, que me parece un espectro demasiado amplio que puede restar y conscientemente puede restar objetividad. Si se acorta un poquito más, yo creo que se afina más a la hora de evaluar, en mi opinión, ¿eh? No, pero precisamente pues del conjunto de opiniones es de donde nosotros, digamos, podemos mejorar. El objetivo de la fundación es facilitarnos la vida a todos. Y en este caso, si por ejemplo vemos que los tramos pueden ser un conflicto, pueden ser un obstáculo, la verdad es que, por ejemplo, a la hora de hacerlo presencial, en efecto, puede ser algo conflictivo. Solo por el hecho de tener que estar a lo mejor yendo a cada columna a poner bien los números en la calculadora y tal y cual, ya de por sí puede ser conflictivo. Es decir, que en ese sentido estamos muy de acuerdo y es verdad que en eso a lo mejor no habíamos caído. Como ahora estamos tanto con la virtualidad, es mucho más fácil a lo mejor no caer en esos puntos, pero ahora que sacamos el tema de la presencialidad, es algo que, como decía, es muy útil para nosotros. O sea, esto es lo que nos ayuda precisamente a mejorar y este feedback continuo que nosotros también necesitamos, es lo que también nos hace más fácil a todo el desarrollo de los torneos. Cuenta, Francisco, que creo que...
Sí, es que estoy viendo que por la extensión de todos los conceptos lo tendremos. O sea, prácticamente hay que estudiarlo antes de hacer cualquier hecho real, porque es que si no, habrá que ir buscando qué es lo que... Y entonces, vamos a ver, conocimientos, y después llegas y dices, distribución adecuada de las... Vamos a ver, es que a lo mejor los conocimientos ya lo has tenido, por ejemplo. Entonces, aquí en la explicación, yo veo mucha explicación y que habría que meterlo en la cabeza e ir ya sobre, no sé, a tiro hecho. Es decir, ahora me va a venir esto, ahora me va a venir la otra pregunta. Y entonces, porque es que si no, yo veo que hay muchas preguntas para resolver en poco tiempo. Claro, Francisco, yo entiendo esa duda. A ver, José Juan. Sí, no. Un poco para completar lo que acaba de decir Francisco. Yo creo que o sea, habéis hecho un trabajo tremendo a la hora de explicarnos los criterios, pero yo creo que esa explicación debería ser más sintética. No sé si me comprendes lo que quiero decir. O sea, que a la hora de verlo, de un vistazo, supieras lo que vas, o sea, que no nos tuviéramos que leer toda la explicación porque lo habéis explicado muy bien, pero a la hora de evaluar, sí que es cierto que es mucha letra y o sea, un poco complejo a la hora de verlo. O sea, que esa explicación que habéis puesto, si se pudiera reducir y sintetizar mucho más, a los jueces o sea, nuestra tarea sería mucho más fácil. O sea, está muy bien, pero es que todo eso lo tiene que llevar uno en mente. Y después ya puntuar de acuerdo con, bien con esos criterios, porque son racionales y están bien, ¿no? Pero son muy amplios. Desde mi punto de vista, ojo, que yo no intento, yo por la experiencia de hace 2 años, claro. Claro, en este sentido, o sea, más bien pensamos lo contrario, que más que amplio, muy concreto. Otra cosa, naturalmente, es que, claro, a la hora, naturalmente, de ponernos a evaluar, puede suponer un obstáculo, bueno, más que obstáculo, yo creo que asusta, porque como ya hemos explicado antes, no es que haya que evaluar uno por uno. O sea, lo que nosotros estamos evaluando, si podemos ver la columna A, Manuela. Vale. Nosotros lo que estamos evaluando es ese criterio, identificación y selección de los hechos relativos a la temática. Ahora bien, cuando yo quiero decir qué es identificar o seleccionar los hechos relativos a la temática, o yo quiero hacer ese feedback, entonces es cuando yo puedo acudir a la explicación. Es decir, la parte sintética es la de la columna A. La parte explicativa o justificativa es la columna B. Otra cosa diferente es que nosotros digamos, bueno, pues a lo mejor esta parte B debería ir aparte de la hoja de evaluación porque a mí esto me lía. O a lo mejor la parte B puede ser muy interesante como una hoja de protocolo de feedback, ¿no? Pues, por ejemplo, pueden ser un conjunto de ideas que puede que solucione esto que estamos hablando y que cumpla con las expectativas tanto de los jueces o con la facilidad, con ese intento de agilizar, a la vez de que no perdamos ese sentido y esa orientación pedagógica. No sé cómo lo veis, por ejemplo, Sí, eso. sí, yo me apunto a esto que nos acabas de decir y explicar. Efectivamente, dejemos los criterios en la hoja y pongamos, digamos, un anexo en el que sea para los jueces, en el que si por algún motivo en algún criterio en concreto no llegamos a comprenderlo, podamos extendernos. ¿Me entendéis? Pero yo sí que lo quitaría en concreto la explicación de la hoja y lo pondría en un anexo, digamos, únicamente para el juez que quiere un poco perfilar más en alguno de los criterios. A mí me parece una alternativa fantástica, sí. A ver. Es que yo considero que al final habrá tantas posturas como integrantes o sea, como jueces haya. Entonces, para mí, por ejemplo, que es la primera vez que hago de juez, digamos, para mí es mucho más claro tenerlo así.
De manera que yo veo el criterio y en esa explicación, porque a lo mejor muchas veces a la hora de ver la explicación del criterio, pues me puedo perder en qué estoy evaluando o, no sé, por ejemplo, la habilidad de estructuración del discurso. Bueno, pero ¿y eso qué quería decir? Entonces, mientras que te vas a buscarlo al anexo, o quizás muchas veces mientras que estás en el debate, a lo mejor también puedes ir señalando aspectos en esa parte si sabes sobre qué trata. Pero si solamente tienes el criterio y no sabes qué se está evaluando verdaderamente. Claro, Lidia, efectivamente es que la razón por la cual la explicación la pusimos al lado de los criterios era justo esto que tú comentas, es decir, que tenemos personas que sí que tienen mucha experiencia juzgando, pero que luego a lo mejor tenemos otras que no tienen tanta experiencia o que están empezando o se están iniciando, y era mucho más fácil tener el criterio y la explicación, de manera que yo miro el criterio, miro la explicación y yo ya sé lo que estoy evaluando. Es muy fácil en ese sentido, muy intuitivo, es muy ágil, muy rápido, ¿no? Porque lo tengo justo a la derecha. Es decir, no tiene mucho más, ¿no? Yo veo, vale, criterio, identificación y selección, explicación, conocimiento adecuado, relación de datos, identificación. ¿Cuánto he tardado en realidad en leerlo? 3 segundos, 4 segundos, pero a mí ya me permite estar bien atento dentro de lo que es el debate. Que por otra parte, el sentido de organizar la relación, las reuniones formativas del jurado era precisamente el poner a prueba, ver qué os parecía esta nueva hoja, también lo que hemos hecho antes de que hemos compartido el PDF por el chat, que si alguna persona que se unió después no lo ha visto, pero ese chat que luego enviaremos por correo. Pero digamos que ese es el sentido, intentar facilitar. Entonces, de todas maneras, lo vamos a evaluar porque a mí personalmente sí que me parecen razonables las dos posturas y vamos a ver cómo encontramos el punto intermedio para hacerlo de la mejor manera posible, para adaptarnos de la manera más eficaz posible a la comodidad vuestra, que en realidad al final es la intención, es la comodidad vuestra y que os sentáis cómodos y que sea fácil y ágil y a la vez que podamos seguir completando la formación. Vale, no sé si entonces hay algún comentario más, alguna duda más. No, una cosita muy rápida solamente. En las hojas anteriores de valoración había dos grandes apartados que eran la forma y el fondo. Exactamente. Ahora lo que habéis hecho aquí, digamos que es integrar las dos, tanto la forma como el fondo. Entonces, bueno, pues por ejemplo, el tema de la habilidad elocutiva en el discurso, el tema de la habilidad expositiva, etcétera, etcétera. Hay una serie de ítems aquí claramente que se ven que están relacionados con lo que antiguamente era la forma, ¿no? Mientras que hay otros que claramente se identifican con lo que era el fondo, con el meollo de la cuestión. Claro. Si lo conoce, no lo conoce. Claro. Entonces, bien. Aquella fórmula era una fórmula menos técnica, digamos, más rápida, y esta es una forma que me parece fenomenal, es más técnica, más en profundidad, más que permite desarrollar un feedback más amplio y más tal. Bien, también válida. No obstante, lo que decía mi tocayo Francisco lo entiendo, que en el tema de la explicación, que está bien como servir de guía y tal, pero de choque, de golpe, parece mucha información, aunque luego, lógicamente, bueno, cuando se entre y se vea y se decrane, pues bueno, se asimila y tal, ¿no? Sí. Vamos a ver. Yo antes, bueno, cuando fui juez, las veces que fui, siempre después, cuando se daba el resultado, se decía los motivos y el por qué se había puntuado y dónde habían fallado o dónde habían estado mejor posicionados, tanto a un equipo como al otro, ¿no? Y se les decía las razones de la puntuación. Ahora la puntuación va a ser muchísimo más fácil porque al final ya te sale quién ha ganado y quién ha perdido, y tendrás que seguir dando la explicación de los motivos del por qué esa puntuación. Claro, efectivamente, tenemos que volver a seguir dando los motivos. El problema muchas veces que nos podemos encontrar, como ya hemos dicho antes, es que no todas las personas que pueden participar como jurados o bien tienen experiencia o tienen formación, por ejemplo, en disciplinas de comunicación o ni siquiera en debate.
Entonces, cuando nosotros nos tenemos que enfrentar a un feedback para decirle a un equipo que tiene que seguir desarrollando, por ejemplo, competencias en relación con el pensamiento crítico, o por ejemplo, con la competencia lingüística, o habilidades discursivas, o habilidades por ejemplo, de inteligencia emocional, el problema que nos encontramos es que muchos de los docentes no tenemos formación suficiente para profundizar. A lo mejor para dar una primera visión o para un equipo que acaba de empezar, podemos dar una respuesta que le puede ayudar. Si, por ejemplo, esto suele pasar, profesores de lengua y literatura, profesores de filosofía, que podemos tener más facilidad a la hora de guiar un poco en, oye, te estás expresando de esta forma, oye, este razonamiento por aquí a lo mejor no lo has llevado bien o no lo has conducido bien. Fantástico. Pero cuando ya lo que tenemos es una intención y un objetivo pedagógico, que de ahí el propio hecho de que exista pedagogía, una disciplina pedagógica con sus teorías, etcétera, es que sepamos eso, pormenorizar cada pasito pequeño en lo que podemos intentar pormenorizar todo lo que puede ocurrir en un debate. Y entonces tú, por ejemplo, Francisco, me dices, este equipo acaba de empezar, es de primero de la ESO, por ejemplo, y se ve claramente que yo no necesito acudir a la explicación porque es evidente que los errores que ahora mismo tienen que solucionar son muy generales. No me hace falta recurrir a algo muy concreto porque estos errores son de base sobre cómo, por ejemplo, se acercan a un tema, cómo han preparado la pregunta. No me hace falta en este sentido ir a algo muy concreto. Pero cuando tengo un equipo que, por ejemplo, ya es de cuarto de secundaria, que lleva 4 años debatiendo, a lo mejor la explicación de por qué pierdes ya no es porque te has preparado mal la pregunta. Ya estamos afinando y afinando y afinando. Y si queremos cumplir con esa función pedagógica que tiene la fundación, como la que tenemos como docentes, ¿cuál es el objetivo de la explicación? Pues que sepamos a dónde acudir. Si yo Sí, tengo dudas o si, claro, sí. Si muchas veces los alumnos, el problema no son los alumnos, es el tutor. Es decir, tú das tus explicaciones, además persona por persona, o sea, cada uno, o sea, es un equipo de 4 y tú coges a los 4 y tú has fallado en esto, has estado muy bien aquí, has estado bien aquí, has estado. Pero el tutor, eh, al que gane se le abren los cielos y al otro dice, pero bueno, ¿y por qué he perdido? O sea, eso es, vamos a ver, que eso es humano. Yo como sociólogo digo, es que es humano, porque dices, si el tutor ha puesto su mejor voluntad y no ha ganado, pues es al tutor muchas veces al que tienes que dar todas las explicaciones del por qué ha fallado el alumno. efectivamente, y de ahí la intencionalidad también de poder especificar todo en la mayor medida. Porque, por ejemplo, nosotros nos encontramos en la hoja anterior, ¿no? Si nosotros decimos si evaluamos, si mostramos evidencias, si enumeramos argumentos, ¿vale? O si tenemos argumentos, a lo mejor a mí eso no me va a permitir darle una justificación basada en un criterio o en un conjunto de criterios que verdaderamente puedan marcar una diferencia total, porque no estoy valorando únicamente que tenga argumentos o no, sino que esos argumentos tengan mayor o mejor calidad que el otro. Entonces, ¿cuál es la diferencia cuantitativa, en este caso, de esta hoja en relación con la otra? Pues la diferencia cuantitativa es que ahora nosotros, cuando queremos decir, oye, es que tu equipo no ha argumentado bien, nosotros podemos venirnos a la columna de criterios y decimos, vale, columna A, criterio, habilidad de razonamiento y argumentación. Vale, pues ¿qué le puedo decir yo, por ejemplo, sea al alumnado, o sobre todo, como tú dices, Francisco, sea al tutor o al docente que los ha formado, que debería mejorar y cuál es la justificación técnica y objetiva de por qué se ha equivocado? Bueno, pues la justificación es esta, que en la explicación tenemos que en la relación de la información identificada tal. Pues mira, el equipo esto lo ha hecho muy bien, pero aquí ha fallado. Y cuando lo comparamos con el otro equipo gana aquí porque este equipo no ha fallado aquí. Y al no fallar, ¿vale?, la valoración es mayor para este equipo y por esto pierde. Es decir, lo que intentamos precisamente es dar ese servicio al juez para que tenga criterios todos los que necesite y además dentro de esos criterios cuántos aspectos particularizados podemos utilizar
para evaluar esos criterios y luego, por otra parte, para dar el feedback, que tengamos todos los datos dispuestos que necesitemos para saber utilizar ese zoom, ¿no?, de una cámara, es decir, el equipo es más inexperto, bueno, pues nos vamos a algo más genérico. El equipo tiene más experiencia. Oye, pues si a lo mejor yo no sé cómo expresar esto que yo les quiero decir o no he caído en esto, pues tengo todos estos datos, todos estos aspectos que me pueden servir de guía, de orientación para saber por dónde puedo evaluar y qué tipo de feedback les puedo dar. Esa es la idea de la hoja en ese sentido. Que en la anterior, es lo que estamos diciendo, es que en la anterior nosotros no, obviamente, si la hoja anterior es de la fundación y lo que ahora intentamos transmitir es una hoja nueva, no es porque pensemos que la otra fuera peor, que también era nuestra hoja. No, no es por peor, simplemente son hojas diferentes. El problema que hemos tenido, digamos, con la hoja anterior, pues con esta hoja tendremos otros problemas. Es decir, problemas siempre tendremos, que por eso es lo que estamos intentando es compartir, poner a prueba, explicar, escuchar vuestras sugerencias, porque eso es lo que cuenta, que al final los que vais a ejercer de jurado sois vosotros y sabéis que el papel inestimable que tenéis para la fundación pues, es gigante. Pero queremos escuchar vuestra opinión, al igual que también queremos presentaros con qué tipo de hoja queremos empezar a trabajar, porque pensamos que sí que se centra mucho más en lo pedagógico y no tanto a lo mejor en evaluar únicamente lo competitivo. Entonces, es lo que decía, no es que la otra fuera ni peor ni mejor, son hojas diferentes, esta tiene otros objetivos, ¿vale? A la hora de evaluar, permite identificar un equipo ganador, un equipo perdedor, todo eso lo permite, pero esto nos permite centrarnos en lo pedagógico. Y ahora, en relación pues, con todo lo demás, pues ya hemos tomado nota en ese sentido por ahora de todo lo dicho, lo de cambiar los tramos y simplificar esos tramos numéricamente, ¿vale? Que sea lo mejor del 1 al 4, que creo que puede ser una opción buenísima y muy útil. Y a nivel de criterio, explicación, evaluar estas dos posturas que tenemos por ambas partes, ¿no? Si lo dejamos así como de corrido o si lo separamos como anexo o si hacemos ambas, que a lo mejor puede ser, oye, coge la que tú quieras. Si no quieres tener la explicación aquí en medio, pues coge esta y aquí lo tienes como anexo. Y si quieres, oye, si será por esto, si eso para nosotros no es una dificultad por suerte, es solo distribuir en un documento y hacer dos documentos diferentes. O sea que tampoco, que hay muchas alternativas. Nuestra intención es simplemente facilitaros las cosas, que resolvamos todas las dudas que podamos tener, porque entendemos que pueden surgir muchas dudas. Y de hecho, fijaos todo lo rica que ha sido esta reunión, porque sí que hemos alcanzado 2 puntos que son mejorables y que son muy interesantes. Pero también que nos acostumbremos sobre todo porque llevamos esa dinámica de ver introductor, refutador, y yo estoy evaluando a un introductor, a un refutador, a otro refutador, a un conclusor, vamos a cambiar un poco la perspectiva para decir, estoy evaluando a un grupo de alumnos que competencialmente me tienen que desarrollar esto, y ahora yo puedo evaluar dentro de ese desarrollo competencial a dónde quiero yo ir para ayudarles a mejorar. Ese es el cambio fundamental, que no es que la otra no lo tuviera, sino que esta lo tiene de una manera más explícita. No sé si hay alguna duda, algún comentario, sugerencia, contadnos. Sí, yo quería decir, bueno, ya más o menos hemos visto y hemos analizado el tema de equipos. ¿Podríamos pasar a la página de debatientes a ver lo que nos tienes que contar? En la página de debatientes os te voy a contar más bien poco, porque como sabéis, por ahora, por ejemplo, en lo que es la liga de debate, no hay una evaluación personal, porque no sale un mejor orador, ¿vale? Es decir, estáis equipados, digamos, para que vosotros, por ejemplo, en debatientes, aquí lo que sí que podéis hacer es apuntar los nombres de las personas que intervienen. Por ejemplo, si dado el caso, por orientación vuestra, queréis apuntar una valoración orientativa, pues fantástico, podéis hacerlo, ¿vale? Pero en este caso, dentro de lo que es la liga, no afecta la hoja de debatiente a nivel de puntuación, a nivel de guía, que vosotros queráis hacerlo orientativamente, porque, oye, no voy a apuntar, no voy a evaluar turno por turno, pero sí quiero recordar que el introductor, si yo tuviera que evaluarlo de 0 a 10, tendría un 5 porque no me ha convencido. Y esto no quiero que se me olvide. Bueno, pues aquí lo puedes apuntar de cara a debatiente individualizado, ¿vale? Pero esto solo sirve de manera orientativa para vosotros, para que podamos apuntar los nombres de las personas por orden de intervención y por si queréis hacer alguna valoración particular.
¿vale? Pero no afecta porque, como bien sabéis, de cara a la liga no hay un mejor orador, ni una mejor oradora. Para eso están los concursos de oratoria, etcétera, no este. Sí, sí, perfecto. Lo único es que quizás a lo mejor, más que poneros una columna de valoración y que valoremos, como ponéis aquí, de 0 a 10, sería interesante que nos pusierais algo para recoger las cosas que les tenemos que decir a cada uno en el feedback. Efectivamente, José Juan. Eso que tú comentas es muy pertinente además cambiarlo. Claro, la hoja está planteada así porque la hoja como tal es prototipo para que esté equipada para evaluarlo todo a la vez. Es decir, está equipada para evaluar equipos y oradores. Entonces, por eso es verdad que estaba presentado así, deberíamos haberlo modificado antes de proyectarla. Pero sí, efectivamente, esto tiene esa utilidad y lo cambiaremos, ¿vale? Para que no ponga valora, sino añade los comentarios, sugerencias, apuntes, etcétera, ¿vale? A nivel individual, pero vaya, José Juan, muchas gracias porque si no lo hubieras dicho, quién sabe si no se nos hubiera olvidado, ¿eh? Así que muchas gracias. De nada, de nada. Es que vamos a ver, a los chicos o a las personas, chicas, chicos, a todo el mundo, ¿no? Y a los padres, si están presentes, porque a lo mejor están detrás de la pantalla también, habrá que decirles el motivo y el porqué de que aparte de que el grupo sea uno y hay que enseñar a trabajar en grupo, ¿no? Hay que enseñar también a que cada integrante de ese grupo pueda avanzar en sí mismo. Es decir, decirle, vamos a ver, tú has fallado en esto y en el grupo se ha visto un poco reflejado lo que tú has dicho. Entonces, que no se sienta uno más indefenso que otro o superior a otro, sino que decirles, vamos a ver, como grupo estáis bien, pero tenéis que mejorar y decirle a una persona determinada, decirle, tú tienes que mejorar en este aspecto, es decir, presentación, didáctica, expresión. Es que, vaya, yo al menos así lo hacía y no sé si ahora habrá que hacerlo ahí, porque es que la valoración, poner un 4 o poner un 5 o un 2, ¿no? Me puede servir como referencia, pero a lo mejor tengo que decir, no, es que ha sido la expresión, ha sido la presentación, ha sido... es que hay tantos detalles que muchas veces hasta incluso muchas veces la mirada habla. Efectivamente, Sí, además, Francisco. un poco completando lo que dice Francisco, es que nosotros si vamos a dar un feedback, vamos a dar un feedback de equipo, pero vamos a dar también un feedback individual, y para el feedback individual sí que nos serviría esta hoja, si la adaptáis como tú has comentado, nos serviría para decirle a Genís Miguel o a Luis Felipe García qué es lo que ha hecho o no ha hecho bien y decirle los ámbitos de mejora que tiene para recorrer, ¿no? Yo creo que es importante. Efectivamente, eso es lo que comentábamos. O sea, en relación, por ejemplo, con lo que comentaba Francisco, justo cuando te incorporaste a la reunión, estábamos hablando de ese tema, que los criterios de equipo ya están ordenados por todo lo que se va a desarrollar en función de las intervenciones, por lo cual esa ordenación ya está puesta en los criterios de equipo. Y en el caso de esta hoja es justo lo que estaba comentando José Juan, que esta hoja está equipada, entre comillas, es decir, preparada para evaluar todo lo que pasa en un debate, incluido a los oradores, pero como en la liga no hay evaluación a los oradores, aquí lo que encontraremos, en lugar de esta valoración del 0 al 10, lo que tenemos es estos huecos vacíos y esta columnita que pone valoración será más grande, ¿vale? Para que podáis añadir comentarios, ¿vale? Es decir, cosas que queráis añadir, etc. Con eso yo creo que se resuelve ese problema. Muy bien. ¿Qué más dudas, comentarios, sugerencias, críticas, todo lo que queráis contarnos? ¿No? Por mí perfecto. O sea, vaya, bien, con lo que se ha comentado y con la experiencia, pues bueno, pues seguiremos adelante, que decía aquel, ¿no? Y pondremos nuestra mejor voluntad en que el trabajo esté bien hecho.
A nosotros, desde luego, no nos cabe la menor duda, pero por eso, es verdad que a lo mejor yo puedo ser una cara nueva para la mayor parte, al igual que Manuela. Eso no quiere decir que lleve poco tiempo en debate, pero puedo que sea una cara nueva. Pero sí por el resto de compañeros que están en la fundación. En este caso, por ejemplo, Vera Camparo, como ya sabía, ha sido mamá, así que ahora mismo está de baja. Javi, que bueno, ya también obviamente conocéis a Javi. Todos, y además de que yo también os he visto en algún torneo que ya hemos hecho en octubre, etcétera, de todos tengo muy buenas referencias. Entonces, lo que nosotros esperamos en este sentido, lo que os decía, que podamos facilitar al máximo vuestra labor, pero además de facilitarla, intentar conseguir que no sea algo que hagáis, por ejemplo, por compromiso. No, lo que queremos también es que vosotros lo disfrutéis y que tengáis vuestro espacio, que tengáis todas las herramientas que os podamos dar, que podáis dar un feedback a los equipos sin prisa, sin 5 minutos, sin, oye, que ahora no podemos hacer feedback porque vamos tarde. No, con mucha tranquilidad, con mucha calma, que disfrutéis el debate como lo disfrutan el alumnado, que recuperemos y que más que recuperar, que no perdamos nunca la magia del debate. Y para ello que la Fundación pueda daros todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance y también contando con vuestra opinión, porque nosotros podemos diseñar cosas y podemos intentar hacer nuevos planteamientos, pero al final los usuarios sois vosotros en la mayoría. Entonces, para nosotros es muy importante saber garantizar que haya un estándar de calidad para los usuarios, pero también antes de daros un producto terminado, contar con vuestra opinión para que sea lo más adaptativo y cómodo para vosotros a la hora de hacer, de jurado, básicamente. Entonces, pues esa es la intención, esa es la línea. A nosotros sí que nos alegra que, a pesar de que haya sido un cambio que ciertamente, ya te digo, no es rupturista, aunque pueda ser radical el cambio, pero no es rupturista porque sigue exactamente la misma línea, es una evolución o un cambio simplemente. Pero que os parezca bien, que os guste, que le veáis la utilidad. Y bueno, pues nada, para nosotros tomaremos naturalmente en cuenta y corregiremos y cambiaremos todos estos aspectos que hemos estado comentando. Y nada, esperamos que os sea muy útil y que la experiencia de la liga sea fantastiquísima, como siempre, que la disfrutéis un montón. Nosotros la vamos a disfrutar desde luego. Y pues nada, eso, no sé si hay algún comentario, que bueno, como siempre decimos también, muchas gracias por hacer todo tan fácil, ¿vale? Porque así da gusto hablar, comentar, poner a prueba, recibir feedback, que es lo más importante, pero siempre lo hacéis todo muy fácil. Así que eso también os lo agradecemos muchísimo. Y un poco agradeceros, daros las gracias porque se ve una cantidad de trabajo tremendo, ¿no? O sea, agradeceros todo lo que habéis hecho en esta presentación y en esto. Entonces, yo lo veo muy positivo y sí que me gustaría que antes de terminar nos dierais un pequeño cronograma de la información que vamos a recibir antes de un poco ya vincularnos concretamente a cada uno de los debates. Pues para eso sí que va a intervenir Manuela, que lo tiene mucho más fresco, y ella es la que también va a coordinar a todo el jurado de manera directa. Vale, en primer momento nosotros lanzamos una especie de encuesta acerca de cuál era, digamos, los horarios que más le convenían al jurado, pero lo vamos a volver a lanzar simplemente para cerciorarnos de que no tiene ningún inconveniente, ¿no? Entonces, lógicamente, dentro de este cuestionario, nosotros le ponemos los días los que ustedes tengan mayor disponibilidad y también las horas. Ya algunos jueces me han respondido, pero de todas maneras la vuelvo a lanzar por si em, han surgido algún tipo de cambios o algún juez decide debatir otro día, etcétera. Eso por un lado. Y ya por otro es simplemente pues decirles que lógicamente todo este tipo de información se los vamos a enviar al correo. Lo tenemos dentro de nuestra base de datos, entonces todo lo que sea el material del juez de antemano lo van a tener con antelación. O sea, más tardar el viernes van a poder tener acceso a la hoja de valoración para que puedan estudiarla con más tranquilidad. Lo mismo que el reglamento, creo que lo van a colgar a la página web para que puedan tener las apreciaciones, o sea, ver todo el contenido del reglamento y la normativa respecto a lo que es la liga de debate.
Y también les enviaremos, como siempre, los cuadrantes y con sus respectivos horarios, sus respectivas salas, para que no haya ningún tipo de confusión. Esta vez hemos hecho unos cambios respecto a las fechas porque queremos tener todo preparado, entonces por eso hemos, digamos que, cerrado con un poco más de antelación todo lo que es, son las inscripciones de los equipos. De esa manera, pues también nos facilita a nosotros el trabajo y también les facilita a ustedes, digamos, saber o guiarse en dónde van a poder situarse a lo largo de los debates. Entonces, espero que no se preocupen, esta información va a ser publicada también tanto en la página y también les va a llevar al correo para cerciorarnos de que todos tengan todo cubierto. Pues por mi parte, muchas gracias, ¿no? Y esperaremos esa información. Y yo, sintiéndolo mucho, tengo que retirarme. Buenas tardes, saludos a todos o sea, y el trabajo me ha parecido escandalosamente bueno, ¿no? Pero quizá demasiado extenso, ¿no? Pero en fin, Pero, oye. oye, que al final, si una fundación educativa y que hacemos debate podemos seguir creciendo juntos a través del diálogo, a mí me parece que no hay proceso más bonito que este, ¿eh? No, que sí, o sea, yo he dado muchas clases y la verdad, es un problemón, ¿no? Para el profesor, para quien sea, el poner una nota. Cuando dices, es que la tengo que poner, o sea, que no queda otra, es que la tienes que poner. Oye, felicidades. Muchísimas gracias y nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias, Francisco. Bueno, yo también me despido, solamente, bien, agradeceros evidentemente el trabajo que habéis desarrollado para facilitar un poco la labor que tenemos a la hora de evaluar los debates. Yo me felicito y os felicito porque hayáis ampliado los tiempos de deliberación y de feedback, que efectivamente en las ligas anteriores en algunos casos fueron causa de que a lo mejor el feedback y la deliberación y el feedback posterior no fueran lo más adecuados o lo que pretendíamos. Esto entiendo que está corregido con los tiempos que habéis dado ahora. Y por lo demás, pues nada, desearnos que seguro que va a ser así, que va a ser una liga como las anteriores muy apasionante. Pues muchísimas gracias y vaya, también eso, sabemos que quien hace apasionante las ligas sois vosotros, porque es que sin vosotros no podríamos, habría mucho debate pero no habría formación. Entonces, pues somos nosotros los que estamos muy agradecidos. Pues nada, yo también muchas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias también, José, porque eso, todos habéis hecho grandes recomendaciones y eso para nosotros es muy enriquecedor y lo que nos permite mejorar. Así que de verdad que muchas gracias de todo corazón por todas las sugerencias y todas las ideas que habéis tenido que nos van a ayudar a tener a punto la hoja. Muchas gracias. Bueno, amigos, buenas tardes. Aunque llega un poco buenas tarde, nos vemos nuevamente. Muy buenas tardes. En esta batalla. ¿Otra vez? Muy bien, Juan. Encantado de verte, aunque sea por el ordenador. Sí, tenemos una visita pendiente. Efectivamente. Bueno, buenas tardes, Juan, también. Me alegro de estar aquí otra vez. Lo que pasa es que no he podido venir antes. No te preocupes, Juan. Para lo que puedan necesitar, pues aquí estamos. O sea que... Muy bien. Ya lo sabes. Empezamos la 10ª. Empezamos la 10ª. Y este año, bueno, los que estamos aquí ahora mismo, creo que esta es nuestra 10ª liga de debate, ¿no? Sí. ¿José? Así es, Juan, así. Así es. Nuestra 10ª liga ha sufrido muchos cambios, pero bueno, al final siempre se va incorporando algo nuevo, ¿no? Alguna variación nueva. Bueno, pues esperaos al año que viene, que ya estamos maquinando a lo Maquiavelo, o sea que sí que van a venir cambios. El año que viene está muy lejos. Nosotros queremos... pero pero hay que alcanzarlo desde la hora. Así que ya ponemos los pasos. ¿no? La 11 está muy lejos todavía.
Pero bueno, sí, lo importante por lo pronto es sacar esta décima adelante, pero vaya, creemos que sí. Que además, desde luego, tenemos un equipo de jurado que es envidiable, así que no nos cabe la menor duda. Muchísimas gracias. Vale, encantado. Encantado. A vosotros. Nada, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, yo me presento como nueva, pero espero también estar a la altura. Hombre, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias por toda la formación, tanto a nivel de juez como a nivel de formadores de debate. Y nada, que nos vemos pronto, que muchísimas gracias por todo. Oye, no te vemos la cara, pero bueno. Es que la tengo no puedo acceder a la cámara. Entonces, sí, es un problema técnico. Vale, de acuerdo. Bueno, sí. En cualquier caso, Lidia, muchísimas gracias a ti por participar, por ser tan valiente y atreverte aquí, pero sí, bueno. Oye, que los valientes siempre hacen historia. Así que nada, espero que nos veamos, que te haya gustado esta sesión, que te haya sido útil y Sí. pues nos vemos muy prontito. Sí, eso está hecho. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada. Adiós. Adiós.